¿Cómo ves? ¿Será importante que empiece así como Claudia, que le hace los brazos así extendidos y completamente atrás con vacío, moviendo la mano así para que se vea así como, no sé, como si yo fuera un moped y estuviera hablando así como tabasqueño? O mejor, con toda seriedad, me dirijo a Claudia Sheinbaum para decirle que tomo nota de aquel error que ella me señala en relación con una trifulca que sí ocurrió, pero en 2018 y no en 2023, y que por eso retiré, y que sin duda de todas maneras alude a la polarización que genera el discurso populista y autoritario que ella representa. Lo quité en efecto para evitar esa visión de contemporaneidad que en efecto no tiene ese video, y por razones éticas que Claudia Sheinbaum desconoce, y que más bien lo que intenta es hacerse pasar como una víctima. ¿Víctima? Víctima la niña que murió cuando se le cayó un portón mal puesto por la administración de Claudia Sheinbaum cuando fue delegada en Tlalpan. Víctimas las del Repsamen. Víctimas las jovencitas que cayeron en una alcantarilla, o víctimas, por supuesto, las de la línea 12, en ese accidente trágico del cual ella es también responsable, accidente que no incidente, como ella dijo o como reiteró en una entrevista hecha a modo con Sin embargo, para la cual pues desde luego que gasta muchísimo dinero, por lo menos recientemente 8 millones de pesos, para decir que son cosas que pasan. Sobre ellas sí pesan muertos. ¿Y cuántos más muertos? Porque los datos son contundentes y de ninguna manera significan fake news. La Ciudad de México fue la entidad con el peor manejo relacionado con la pandemia, y responsable Claudia en el hecho de no atender y entender la gravedad de ese flagelo. Ella que se dice científica, quedándose callada en relación con los dichos irresponsables del presidente, su jefe, sí, cuando señala que con un detente esto se podría acabar y que no había pasado nada, que nos podíamos abrazar, y todas aquellas retahílas de absurdos del presidente de la República, para lo cual la científica Claudia Sheinbaum se quedó callada o apenas contradijo balbuceando a López-Gatell con el uso de las mascarillas. Pero eso sí, convocó, claro, a las distintas celebraciones en el Zócalo en medio de la misma pandemia, por no citar el uso de la ivermectina, que ha quedado perfectamente claro que se trata también de una acción fundamentalmente irresponsable. ¿Y qué decir de la inseguridad en el país? Y por supuesto la inseguridad en la Ciudad de México, que ha replicado la propia Claudia Sheinbaum porque abandonó la aventura de pensar para hacer lo que diga el presidente de la República. Y hablando de riesgos, los que significa el metro de la Ciudad de México, en donde tenemos en promedio hasta 2 accidentes que no incidentes generados por la falta de mantenimiento del metro, en un subejercicio multimillonario de recursos, pero eso sí, en una orientación caudalosa de recursos, en una serie de actos de campaña violatorios de la ley. Eso también es contundente desde hace poco más de 2 años y medio. Eso es lo que ella representa, el riesgo latente de otro accidente en el metro, el crecimiento de la propia inseguridad, su permanente y enérgico enojo con sus propios compañeros porque las cosas no le están saliendo, y su enojo entonces con los propios periodistas. Ande, usted que está combatiendo a las fake news, dígame uno solo de estos datos, más los que he puesto en Twitter y los que seguiré poniendo, que son falsos de toda falsedad, cuando en realidad representan lo que usted es: una pequeña corcholata favorecida por el presidente de la República, que también olvidó las ilusiones que tenía desde hace 37 años a la fecha, en contra del presidencialismo, en contra de la tutela de un solo partido y en contra del fraude electoral, perpetrado también, ejecutado también por Manuel Bartlett desde ese momento hasta la fecha. Ahora ya el propio Manuel Bartlett es su propio compañero. El presidencialismo alentado por usted a través de López Obrador y la tutela de un solo partido alentada por usted con Morena, sí, como antes el PRI, nada más que llamándose Morena. Es decir, usted se ha convertido en todo aquello contra lo que dijo luchar. Qué pena, qué lástima.